Buenos días, soy María López Anuncibay, residente de segundo año de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hoy voy a hablar sobre la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con autoinjerto de tendón cuadricipital. Charla tutorizada por el Dr. Arbeloa, adjunto de la unidad de rodilla. Primero hablaré un poco sobre la epidemiología de estas roturas y los tipos de injertos que existen, para luego centrarme en la plastia del tendón cuadricipital, sus indicaciones, la técnica quirúrgica y algunas pinceladas sobre rehabilitación postoperatoria. La rotura del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más frecuentes de la rodilla en traumatología deportiva. Se estima que en España se producen entre 37 y 61 casos por cada 100.000 habitantes año y unas 17.000 plastias anuales. Predomina en deportes con cambios bruscos de dirección, saltos y aterrizajes, sobre todo el fútbol, el baloncesto y el esquí, afectando a adultos jóvenes de entre 15 y 30 años, con una incidencia en mujeres 2,8 veces superior a la de hombres. El tratamiento más aceptado para pacientes activos con inestabilidad es la reconstrucción quirúrgica. La elección del injerto todavía es un tema de debate. Los más utilizados son los autoinjertos, sobre todo los isquiotibiales, seguido del tendón rotuliano o HTH y el uso creciente del tendón cuadricipital. ¿Existe algún injerto mejor que otro? Pues yo diría que no. Todos son buenos y todos tienen sus propios problemas. Hay numerosas revisiones que comparan los dos más frecuentes, el HTH con los isquios. En cuanto a la estabilidad, medida en laxitud antero-posterior y el control del pivot shift, es superior en el HTH. Asimismo, este tiene una menor tasa de rotura y una fijación del implante más rápida por ser de tipo hueso con hueso. Como desventajas de este tipo de injerto, pues el muy frecuente dolor en la cara anterior de la rodilla, la tendinitis rotuliana y la rara fractura de rótula. También puede haber un déficit de la capacidad extensora. En cuanto a los isquiotibiales, las principales complicaciones son la lesión nerviosa del nervio safeno y la debilidad para la flexión de la rodilla. Llegando ya al tema principal de la charla, el injerto cuadricipital, que se extrae del tendón cuadricipital. Es un tendón trilaminar que se organiza en tres capas, una superficial con el recto femoral, una intermedia con el vasto medial y vasto lateral y otra profunda con el vasto intermedio. Tiene una longitud aproximada de entre 6 a 8 centímetros, una anchura de entre 3 a 4 centímetros y un espesor de hasta 8 milímetros. Esto nos permite extraer dos tipos de injertos. El injerto de espesor total, que incluye todas las capas del tendón y se puede extraer con o sin pastilla ósea, procedente del polo superior de la rótula. Y el injerto de espesor parcial, que solamente incluye la capa superficial, con el recto femoral. En este estudio observacional del registro danés publicado en la revista Knee Surgery compara la reconstrucción del cruzado anterior con tendón cuadricipital con y sin pastilla ósea en más de 500 pacientes. Ambas técnicas mostraron una tasa de revisión baja, de 2,8%. La laxitud antero-posterior fue prácticamente igual entre ambos grupos. El grupo de pastilla ósea mostró un menor porcentaje de pivot shift positivo, un 22%, comparado con el grupo de sin pastilla ósea, un 31%, lo que podría reflejar un mejor control rotacional en algunos pacientes. Sin embargo, las puntuaciones de Cox y de Tegner fueron similares en ambos grupos, es decir, que no hubo diferencias clínicas relevantes en cuanto a la discapacidad percibida ni en el nivel de actividad, por lo que añadir una pastilla ósea al injerto de cuádriceps no aporta un beneficio clínico claro. Las ventajas de este tipo de injerto serían, en primer lugar, la carga máxima hasta el fallo, que es 1,8 veces superior al HTH e incluso superior al ligamento cruzado anterior nativo, lo que se debe predominantemente a su mayor área de sección transversal, además de tener un 20% más de colágeno que el HTH.
Tiene un tamaño predecible y fácilmente medible en la resonancia preoperatoria, al contrario de otro tipo de plastias como los isquiotibiales que tienen mucha variabilidad anatómica. Además, podemos obtener un injerto con tamaños específicos mediante tenotomos que nos permiten extraer plastias de la longitud y diámetro que queramos. La integración de los túneles será más rápida en el grupo de cuadricipital con pastilla ósea y se producirá en torno a la semana 16. Tiene menor efecto parabrisas, que es el movimiento lateral del injerto dentro del túnel, y menor efecto Bungee, que es el desplazamiento longitudinal. Como complicaciones locales, al poder ser extraído de una forma mínimamente invasiva, suelen tener menos problemas de la herida quirúrgica y una menor lesión del nervio safeno. Los inconvenientes, pues un déficit de la musculatura extensora del cuádriceps por un daño primario sobre un músculo. Además, con el injerto de cuádriceps existe una inhibición muscular artrogénica más marcada que en otras plastias, lo que se ha relacionado con la proximidad a la rótula y con un mayor dolor suprarrotuliano. En el grupo de pastilla ósea, el ya mencionado y frecuente dolor en cara anterior de la rodilla y la fractura de rótula. ¿Dónde podemos utilizar este tipo de injerto? Pues en cualquier paciente que haya tenido una rotura del ligamento cruzado anterior. En el caso de deportistas de alto rendimiento, donde, por ejemplo, no se podría utilizar los isquiotibiales, que serían velocistas y saltadores por necesitar una buena flexión de rodilla, o pacientes con una insuficiencia del ligamento colateral medial o una carga en valgo continuada, por ejemplo, los que hacen judo. También en deportistas de alto rendimiento, donde no se podría hacer un HTH porque son esqueléticamente inmaduros. En ese caso tendríamos la opción de sin pastilla ósea porque tienen una patología rotuliana, por ejemplo una tendinitis rotuliana, calcificación en la rótula o riesgo de dolor en la cara anterior de la rodilla por estar mucho tiempo de cuclillas, por ejemplo los luchadores. Es una opción interesante también en las cirugías de revisión, donde en ocasiones podemos ver túneles ensanchados y podríamos utilizar la opción de cuadricipital con pastilla ósea. En cuanto a la técnica quirúrgica, comenzaré hablando de la obtención del injerto de espesor completo sin pastilla ósea. En primer lugar, se realiza una incisión longitudinal de unos 3 centímetros desde el polo superior de la rótula, aunque la forma mínimamente invasiva se puede realizar también una incisión transversal. Se diseca todo el tejido celular subcutáneo hasta exponer el tendón. Se separa el peritendón. Es importante delimitar el diámetro seleccionado para nuestra plastia para luego adaptarlo a la punta del tenotomo. Se corta la inserción rotuliana y se libera el tendón del polo superior de la rótula. Y una vez que lo tenemos liberado, se atraviesa con una sutura de alta resistencia. Se introduce la sutura y el tendón por el tenotomo. Y con una flexión de 90 grados vamos introduciendo el tenotomo hasta llegar a la longitud deseada. Una vez hemos llegado a la longitud, se extrae tanto la sutura como el tendón por el orificio que hay en el tenotomo y se introduce la cuchilla y así tenemos nuestra plastia. Es importante cerrar el peritendón ya que facilita la reparación del defecto óseo y se ha relacionado con un menor hematoma y una menor fibrosis. La obtención de un injerto de espesor parcial con solamente recto femoral nos permite obtener un injerto de longitud y diámetro adecuados, con un menor déficit de la capacidad extensora comparado con el cuadricipital de espesor completo. Para ello, haremos una incisión longitudinal de 4 centímetros desde el polo superior de la rótula a 1/3 de distancia desde la esquina rotuliana lateral. Se diseca el tejido celular subcutáneo y se expone el tendón cuadricipital. Como ya he mencionado, la capa superficial del cuadricipital está formada por el tendón del recto femoral, que se fusiona a la capa profunda a unos 4 centímetros por encima de la rótula.
Se realizan 2 incisiones paralelas separadas 1 centímetro en el tendón del recto femoral para separar la capa superficial de la profunda, ayudándonos con unas pinzas de ángulo recto. La capa superficial solo mide 3 milímetros aproximadamente, por lo que es importante no profundizar demasiado en el tendón. Se separa esta capa superficial del polo proximal de la rótula y posteriormente se fija con suturas no absorbibles y se extrae el tendón con el tenotomo. El autoinjerto con tendón cuadricipital es una muy buena opción, con el principal inconveniente del déficit de la capacidad de extensión del cuádriceps por el daño primario y la inhibición neuromuscular que he mencionado anteriormente. Esto hay que tenerlo muy presente en la rehabilitación, ya que se ha visto que conseguir una extensión completa es el principal factor protector frente a la artrofibrosis, ya que disminuye la inflamación y disminuye el contacto injerto-NOTS, minimizando la formación de cíclopes. Para ganar potencia en el cuádriceps tenemos la ventaja de que, al tratarse de un injerto fuerte, nos permite trabajar de manera agresiva sin temor a comprometer la cicatrización del injerto. Además, la preservación de la fuerza flexora de la rodilla nos da mayor estabilidad durante el periodo de rehabilitación. En esta revisión publicada en la International Journal of Sport, divide la rehabilitación en 3 fases. Una fase temprana en las primeras 6 semanas, donde el objetivo es prevenir la atrofia y restaurar la activación. Mediante un buen control del dolor y del derrame, se permite la realización de ejercicios como contracciones isométricas de cuádriceps. La fase intermedia en las primeras 6 a 12 semanas, donde el objetivo es la hipertrofia y conseguir una fuerza máxima mediante ejercicios de cadena abierta, como puede ser la prensa y las sentadillas. Y la fase tardía a partir de los 3 meses, donde el objetivo es conseguir potencia y velocidad y se permiten en este momento movimientos explosivos, saltos y cambios de dirección. En resumen, el tendón cuadricipital permite obtener una aplastia de longitud y diámetro suficientes con una resistencia igual o superior a otros injertos. Las variantes de la técnica de obtención y fijación del injerto permiten utilizarlo tanto en cirugías primarias como en cirugías de revisión. La pérdida precoz de la extensión es el principal factor de riesgo para la artrofibrosis, por lo que el proceso de rehabilitación adquiere un rol determinante en el éxito de nuestros tratamientos. Y para terminar, algunos tips para la extracción de esta aplastia serían: medir el tendón en la resonancia preoperatoria y planificar cuál es la longitud y grosor deseada, porque, por ejemplo, en el caso de elegir una fijación con una tenosuspensión femoral y un tornillo interferencial en la tibia, necesitaremos una mayor longitud de plastia que si utilizamos la técnica de fijación de tenosuspensión femoral y tenosuspensión tibial. Pintar los bordes del tenotomo para marcar el diámetro sobre nuestra plastia. Introducir el tenotomo haciendo rotaciones de muñeca y dirigir el tenotomo hacia las 11, es decir, hacia la punta del trocánter mayor y siempre paralelo al fémur. Muchas gracias.